Doy gracias a Dios por la oportunidad de adorar juntos. Es una expresión tan poderosa de energía de Dios, su espíritu que vive entre nosotros. Y la semana pasada tuve una experiencia increíble con Susan. Había viajado a Rochester, New York para oficiar una boda y conducimos hasta allá. Y tuvimos la oportunidad el domingo por la mañana de unirnos al servicio en línea. Y fue muy emocionante poder participar en el chat nuevamente. Y gracias a ustedes por participar, gracias por animar en todo momento. Hoy comenzamos una nueva serie y quiero que se tome un momento y resalte el telón del fondo de esta serie. Cuando piensa en la demanda mundial de atención de la salud mental, pensemos en esto. Cuando piensas en cómo ha sido durante estos años con el COVID, que la gente intente encontrar un terapeuta, se conecta con el terapeuta y si podrían entrar en la cola, si había suficientes terapeutas para recorrer nuestro propio centro de asesoramiento. Al centro de Génesis, en nuestro centro de Génesis, ha estado trabajando enormemente cantidades por hora para tratar de satisfacer las necesidades de las personas. Es una demanda mundial. La atleta femenina mejor pagada del mundo, el fenómeno de tenis de 23 años, Naomi Osaka, se retiró del Abierto de Francia. Y lo que se retiró simplemente porque anunció que estaba estresada, mencionó un estrés y un problema de ansiedad. Algunas personas la criticaron, pero los patrocinantes y los profesionales del tenis y los entrenadores de todo el mundo establecieron una gran barrera y una gran base de apoyo para ella. Porque dijeron que por lo que ella hizo públicamente es solo la punta del iceberg de lo que está sucediendo en privado. En el artículo de Wall Street Journal al respecto de esta semana, el periodista señaló que muchas corporaciones también se volvieron locos con problemas mentales. Lo que ella compartió públicamente es lo que está pasando en las empresas o corporaciones. Están luchando en privado la atención de la salud mental en sus trabajadores. Esto no es un problema nuevo. De hecho, en el 2017, la doctora Alison Darcy y un equipo de psicólogos y expertos en inteligencia artificial de la Universidad de Stanford lanzaron un servicio en línea. Inventarán algo llamado WOPAD. Este es un servicio que se ofrece en línea y está disponible para que cualquier persona pueda llamar y establecer conexión. Sí, con inteligencia artificial, aunque no lo crean, que se acaba de programar para hacer preguntas, para que alguien pueda sacarlas. Usted podría decir, bueno, seguramente eso no puede ocupar el lugar de las personas. Por supuesto que no se puede, esa nunca fue la idea. Los fundadores simplemente dijeron que el problema es tan grande que teníamos que hacer algo. Y permítame reiterar que se fundó 3 años antes de la pandemia, antes de la salud mental. El estrés, la salud mental y la dificultad no es ajena a la gente que tiene fe tampoco. No somos inmunes a la ansiedad, los cristianos, el estrés y las dificultades de lo que está sucediendo en el mundo. Cuando leemos las Escrituras, vemos el ejemplo tras ejemplo con los que podemos relacionarnos, podemos vernos a nosotros mismos en sus historias. Cuenta algunos ejemplos para pensar de las historias de Sara, Ana, Raquel. Vemos esa profunda angustia de las mujeres que querían tener hijos y no pudieron. Cuando pensamos en los padres
al perder un hijo. Vemos la angustia y el duelo de David, de la viuda de Sara, la afligida madre de Jesús y del líder de la sinagoga, en capítulo 8 de Lucas. Son ejemplos poderosos de lamento y duelo. Por ejemplo, David cuando pierde a su mejor amigo. O qué tal María o Marta y Jesús y sus amigos lloran la muerte de Lázaro. Y la iglesia llora profundamente después de que Esteban sea martirizado. En Hechos 8:2 lo manifiesta ahí. Pablo, Jesús, Jeremías, Job. Nos dice la Biblia que cuando Jesús entró en el huerto de Getsemaní, le dijo a sus discípulos: mi alma está triste hasta el punto de la muerte. Quiere darles términos laicos para el 2021. ¿Sabe lo que dijo? Significa estoy tan triste que podría morir. El apóstol Pablo se hace eco de eso en 1 Corintios, donde dijo que estamos tan presionados, desesperados de la misma vida. Sentimos como si nos hubieran condenado a muerte. Y Jeremías, quien se le llamó el profeta llorón, los eruditas judíos han señalado y categorizado los salmos de lamento, canciones específicas de las Escrituras, que están diseñadas para facilitar lamentarse en las comunidades. La cultura En la cultura occidental no hablamos mucho sobre el lamento comunal. Si usted ve, por ejemplo, el fútbol de college, pongan atención a Texas A&M, porque en realidad practican sus ovaciones. Tienen un estadio lleno de estudiantes y fanáticos que practican para que todos sepan qué decir, cómo gritar, qué cantar, cuándo levantarse, cuándo sentarse. Es un aplauso comunitario. Y si vas a los Juegos de los Bravos, afortunadamente podemos empezar a hacerlo de nuevo y confrontar esa música, ese ritmo de la batería, y que todo el mundo lo sabe. Es el momento de decir a una melodía. Entonces sí se puede tomar ejemplos positivos. Las canciones de lamento son solo ejemplos de personas que conocen las palabras y las expresiones físicas de dolor y de duelo y de lamento. Pero aquí en nuestro país, una de las pocas expresiones corporativas de dolor que es bien conocida es cuando alguien muere o a un funeral, es que usamos colores oscuros y nos vestimos de negro. Es un ejemplo de lamento comunitario. A lo largo de la Escritura, la Biblia nos enseña que una de las formas en que avanzamos es saliendo de la gran calamidad y el dolor de corazón, es que tomemos tiempo para lamentarnos. Al principio de este año, los líderes de nuestra congregación estuvimos en oración, escuchando el movimiento del Espíritu Santo. Y coloqué estas 7 grandes rocas, esas grandes rocas que hemos estado ilustrando este año, que son los elementos esenciales de nuestra fe, pero también elementos esenciales que hay que emerger de esta pandemia. Lo que hemos visto hasta ahora son los evangelios y la adoración del discipulado, y la cuarta piedra que veremos es el cuidado y la curación. Dios es nuestro sanador. Por las heridas de Jesús somos sanados. Pero la iglesia debe desempeñar un papel activo para la sanación. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos aprender eso? ¿Y dónde estamos ahora? Si piensas en lo que está pasando en nuestro mundo en este momento, reconocemos que el estrés mental está hirviendo encima por todas partes. Piensen en el aumento de la violencia en la carretera que termina en asesinato. Si está leyendo los artículos de esta semana, las principales aerolíneas de todo el país han cambiado sus protocolos para responder a la explosión de un vuelo. Violencia. La gente está escuchando y luchando.
Esto nos lleva a un estudio basado en el profeta Joel del Antiguo Testamento. Me gustaría que abran sus Biblias y se familiaricen con Joel. Un comentarista dijo que en 3 capítulos cortos, Joel cuenta la historia de la humanidad en relación con Dios, y Joel cuenta la historia de cómo las personas se enfrentan a la calamidad y cómo su dificultad luchan con la identidad y la supervivencia, pierden su alegría, se vuelven a Dios, Dios los guía a la restauración. Es la historia de la Biblia en 3 capítulos cortos, pero elegimos Joel porque se refiere a lo que estamos pasando hoy en día en 2021. ¿Podría leer conmigo el capítulo 1, versículos 1 al 12 de Joel? La palabra del Señor. Vinieron a Joel hijos de mascotas. Oirán esto ustedes ancianos, escuchen todo lo que viven en la tierra. ¿Alguna vez ha sucedido algo como esto en sus días? ¿O en los días de sus antepasados? Ahora, usted oye esa pregunta inicial. ¿Ha sucedido algo así? ¿Alguna vez ha pasado por momentos como estos? ¿Alguna vez ha sido tan malo? ¿Ahora o antes? Y luego él les dice, cuénteselos a sus hijos y deja que tus hijos se lo cuenten a sus hijos y a sus hijos en la próxima generación. Entonces hay una calamidad a la que se han enfrentado. Ha sido devastador y ha sido tan devastador que están desorientados. Ahora déjeme explicarle a lo que me refiero. Cuando miramos la pandemia de COVID-19 del 2021 y todas estas otras luchas asociadas que he mencionado, alguien que es un historiador podría señalar rápidamente, bueno, pero ¿qué pasa en la pandemia de 1919? La gran influenza, ¿no murió más gente? ¿O qué tal la Primera Guerra Mundial? ¿O qué tal la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasó la peste negra, que cobró 1/3 de la población en Europa? ¿Qué está diciendo Joel? Y esto es, él está diciendo, ¿alguna vez ha pasado por algo como esto? ¿No parece que lo que desciende sobre esta generación es demasiado grande para soportarlo? Joel dice, ahora lo que quiero que hagas es que aprendas a contar la historia, significando que qué decir y por qué lo dices. Dice en el versículo 4, lo que dejó el enjambre de langostas lo comieron las grandes langostas. Lo que dejaron las grandes langostas comieron las langostas jóvenes. Y lo que dejaron las langostas jóvenes que comieron a otras langostas, despierten borrachos y lloren, pues todos estaban bebedores de vino. Bueno, porque el vino nuevo ha sido arrebatado de tus labios. Una nación ha invadido mi tierra, una armadura poderosa con ellos y mi ejército sin número. Tiene dientes de león, colmillos de león y han sido asolados todas las viñas y arruinado mis higueras y las han tirado dejando ramas blancas. Hay todo esto, estoy afligido de mi juventud. Las ofrendas y cereales y libaciones son cortadas de la casa del Señor. Y los sacerdotes están de luto. Y los que ministran ante el Señor. Se secó la tierra, se secó el grano. Porque todo ha sido destruido. Las viñas se han secado. Se acabó el aceite de oliva, desesperados, labradores sin vid. Y lloran. Y su alegría se ha quitado. La situación que él está describiendo, la calamidad que ellos están describiendo es una plaga de langostas. Puede buscar esto ahora mismo, puede conectarse en línea y haga una búsqueda
y puede buscar la plaga de langostas de 2019 a 2021. En Kenia es la peor en 75 años, en Somalia, Etiopía y en la India es la peor. En un cuarto de siglo la gente ha preguntado, pero ¿por qué no es simplemente rociado por ellos y los mataron a todas las langostas? Y la razón es porque cuando rociaron para ellos inicialmente infectó el follaje y los pequeños animales de la granja estaban comiendo y mató sus pequeños animales de granja. Busque y oigan los gritos de ayuda. En el libro de 1924, Gigantes de la Tierra, el autor describe a inmigrantes noruegos que llegaron a Estados Unidos y se establecieron en Dakota del Sur. Y estaban ahí un día mirando los campos ondulados que estaban a punto de ser cosechados, hablando de la maravilla de una cosecha. Y luego se volvieron. Y se lee de esta manera. Se volvieron para enfrentarse a un lado como nunca antes habían visto. Desde el oeste, capas de nubes vinieron rodeando capas delgadas y se levantaban y se hundían con la brisa. No tienen un aspecto de una forma de nubes ordinarias, venían oleadas. Las mareadas del mar arrojaron y brillaron entre ellos. Parece estar hechos de una sustancia sólida y turbia que chispea a lo largo de su cara. Los tres hombres se quedaron hechizados, viendo el terror que se avecinaba. Sus voces habían muerto en sus gargantas y sus mentes estaban en blanco. Esto se hace eco de la descripción de Joel, que estas langostas caerían corriendo y extendiéndose como una inundación furiosa, cortando y cortando y cortando con dientes codiciosos, desperdicia cada metro del campo. ¿Lo entienden? ¿Y cómo se le enseña a responder bien? Joel dice que vino la palabra del Señor y dijo que hay dos cosas que tenemos que hacer. Uno de ellos es que tenemos que aprender a contar lo que pasó y luego tenemos que aprender a saber por qué sucedió. El entrenador Rick Lewis de la Universidad Estatal de Ohio dijo esto. Un día contará su historia de cómo superó lo que pasó y será la guía de supervivencia a otra persona. Un día contarás la historia de cómo lo superaste, por lo que pasaste, y se convertirá en la guía de supervivencia de otras personas. Dios les dice a Joel, tienes que contar la historia bien, tienes que contar la historia verdadera y tienes que contarla a la próxima generación para cuando puedan enfrentarla, lo enfrenten bien esa calamidad y habrán aprendido de nosotros cómo sobrevivir, navegar, emerger y prosperar. De nuevo, nuestra Biblia dice en Joel capítulo 1, versículo 12, que seguramente un gozo se ha secado. ¿Sabes por qué eso es importante? Porque en Nehemías 8, la Biblia dice que es el gozo del Señor, es lo que nos da fuerza. Gozo forzado a tales condiciones se convierten en un arma de resistencia contra la desesperación. La desesperación nos lleva a la muerte, no solo al final de la vida, la desesperación nos lleva a la muerte y a todas sus formas. Y lo que quiero decir con eso es la forma en que las pruebas de la vida pueden estrangularnos y hacernos sentir que ya no estamos aferrados. Es la alegría. Es la declaración de resistencia contra la desesperación. Ahora, esto puede sorprenderte. Lo que nos enseña Joel es que primero que tienes que hacer es tener en cuenta lo que has perdido. Tómate un tiempo para ver cómo te impactó y luego tener un corazón dispuesto para dejar que Dios lo guíe a través de él. ¿Puedes por un momento abordar esta pregunta? ¿Por qué ha pasado? ¿Cuál es la magnitud por lo que ha pasado a usted? ¿Podemos resistirnos a minimizar el impacto de esta pandemia? Ha sido como una invasión, como un ataque de una bestia salvaje que se arrastra
arruinando, despojando, tirando y dejando con los restos de una vida que conocimos. La palabra del Señor a través de Joel ahora atribuye estas pérdidas personales a pérdidas sistemáticas. La gente no solo perdió sus campos y el trigo, otras perdieron sus viñas, perdieron la cabeza, perdieron sus campos de trigo, el afecto al templo, la obra de la casa del Señor, el impacto de la obra de la casa del Señor. Impacta las vidas y el gozo de la gente. Él dice que todo lo que ha perdido personalmente es parte de la pérdida comunitaria y corporativa también. Si la historia que cuenta sobre la pérdida se atasca solo en sus pérdidas, tendrás dificultades de compartirlo con los demás y perderíamos y se afecta a todo el mundo. Quiero darte una tarea para esta primera sesión. Quiero que veas el capítulo 1, versículo 4 de Job y que lo compares con Joel 2 y versículo 25. En el capítulo 1, versículo 4 habla sobre las langostas que brotan, las langostas grandes, a las langostas jóvenes y en las otras langostas y el enjambre de langosta. Esto es lo que quiero que sepa. Nadie sabe lo que esto significa. Los eruditos no lo saben. Bueno, ¿quiénes pueden saber? La gente que estudia insectos. No se lo quieren decir las personas porque no lo entienden. Observen las últimas que capturaron a todas las demás langostas. Pero el punto es este: la destrucción no provino solo de una cosa. No fue solo el enjambre. Fueron estas grandes langostas las que hicieron cierto tipo de daño a las langostas jóvenes, que hicieron otro tipo de daño, y así sucesivamente. Las otras langostas no hicieron cierto otro tipo de daño. Lo que quiero es que tomen tiempo para pensar el impacto de la pandemia, de la misma manera que usted la entendió. La pandemia no se trata solo de una enfermedad física, se trata de salud mental, salud emocional, salud espiritual, luchas psicológicas, luchas de relación. Algunas de las pérdidas con la gente ha experimentado durante el COVID no tienen ninguna conexión directa con el COVID. Algunos de los miembros de la familia que se han perdido en esta iglesia, no hubo una conexión directa con el COVID. Para otros, las dificultades financieras tenían una conexión directa con el COVID y para otros no. Estas siguen siendo pérdidas que ha experimentado. El enjambre de langostas podría representarse y presentarse como pandemia. Y las langostas grandes y las jóvenes y los demás langostas puede significar algo por lo que ha pasado personalmente. Quiero que esta semana se tome un tiempo, su propio tiempo de tranquilidad y hable consigo mismo lo que ha perdido individualmente. Algunas de las cosas que ha perdido y ha experimentado, pero luego quiero que empieces a escribir sobre lo que otros han perdido. Mira desde el punto de vista de la persona que perdió su grano, míralo a través de la persona que perdió su viñedo, los que perdieron sus huertos, los ojos que perdieron el grano. Son la oportunidad de que puedas aprender de qué fue lo que perdieron y luego, y en segundo lugar, en tu tarea, quiero que empecemos a pensar por qué. Observe que tan pronto como consideraron lo que habían perdido, Joel les indica que consideren inmediatamente, que pudieran pensar de cómo pudieran haber detenido la langosta. Y algunos pudieron culpar a otros y sugerir que el país hubiera sido diferente o tal vez que fue por el pecado de otros. Pero él llama a todos a ellos a que se lamenten. Podrían sugerir que este gobierno fue el culpable, pero simplemente Jesús dijo en Lucas 13 cuando simplemente dijo, a menos que te arrepientas tú perecerás. Cuando contamos la historia del sufrimiento en la forma incompleta, traicionamos a las generaciones futuras porque no podemos ayudarlas con el ejemplo a aprender a contar con lo que pasó y por qué. Quiero que lea el Salmo 73 esta semana. En este salmo es bastante transparente
el autor dice, aprende cómo contar lo que sucedió y cómo aprendió a decir la verdad con lo que sucedió, el qué y el por qué. Verá, creo que si queremos vivir de nuevo y prosperar este año, tenemos que hacerle de la manera que Dios nos dice, haz tu tarea y nos veremos la próxima semana.